Amén. ¿A cuánto le gustan los bienes de enseñanza? Aleluya. Hoy quiero, más que todo, es como refrescar. Porque siempre es importante cada cierto tiempo refrescar aspectos que como cristianos jamás debemos dejar de lado. Quiero hacer una pregunta que debe ser tonta en esta iglesia. ¿Cuántos no tienen Biblia en su casa? Levante la mano. Gloria a Dios. Aquí todos deben tener Biblia en su casa. Esas Biblias que están en la mesa deben ser para personas que lleguen nuevas, que no tengan Biblia y vengan tal vez por primera vez y les facilitamos Biblia. Pero la membresía de esta casa debe venir con su Biblia. Amén. Por eso usted no puede venir aquí y dejar su Biblia en la casa. La sangre de Cristo. Usted tiene que venir aquí porque esas Biblias son para los nuevos, los que vienen tal vez por primera vez, para ayudarlos, prestándole la Biblia para que sigan los versículos. Pero amado, la Biblia, la palabra de Dios, es lo que nos tiene a usted y a mí aquí. Por eso no podemos descuidarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la oración, es como el oxígeno del cristiano. Nosotros no podemos vivir sin orar y sin leer la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser algo cotidiano, así como tú comes todos los días, duermes todos los días, te bañas todos los días, espero. Así mismo tú debes leer la palabra de Dios todos los días. Amén. La Biblia debe ser un libro como la Biblia de la pastora, que da lástima ver esa Biblia. Pero también es señal de que no es un mueble más de la casa. Maricín le regaló un foro y ella dice: no, yo no quiero, yo quiero mi Biblia así como está. Le digo, gloria a Dios. Usted ve la Biblia de la pastora y te da como ganas de llorar y comprarle otra. Pero esa es la que a ella le gusta, pues. Es la que ella usa todos los días. Pero a lo que voy es, ¿se te nota en tu Biblia que la usas todos los días? ¿O tu Biblia está en tu casa nuevecita de paquete, como que no la usas? ¿Cómo está tu Biblia? La mía porque tiene forro. Y esta no es la que yo uso en mi casa. Esta es la Biblia de la iglesia. Pero las Biblias de mi casa, mi hermano, todas se ven usadas, rayadas, yo no sé, en señal de que es algo cotidiano su uso. ¿Ocurre lo mismo contigo? ¿O solamente la traes cuando vienes aquí? La sangre de Cristo, mi hermano. La Biblia debe ser un instrumento útil, diario, cotidiano, para tu vida cristiana. Amén. Yo quiero que vayamos, por favor, en su Biblia, vaya conmigo a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a irnos temprano hoy. Una que dice gloria a Dios es la pastora. Vamos a irnos temprano, Dios mediante. Primera de Pedro, capítulo 1. Ya llegó a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Ya lo tiene? Dice: siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué es lo que permanece para siempre?
Vaya al capítulo 2, ahí mismo a continuación. Primera de Pedro 2. Vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice el 2, que es el que me gusta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo debes desear la palabra de Dios? Como niño recién nacido. Mi hermano, las que son madres aquí saben de qué estamos hablando. Para que por ella, ¿por qué cosa? Por la palabra crezcáis para salvación. Me encanta el versículo 2. Dice el 3: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Mi hermano, todo empezó con la palabra de Dios. Cuando alguien se te acercó y tal vez te convenció para venir a la iglesia por primera vez, todo fue producto de una palabra de Dios que recibiste de parte de esa persona, ¿sí o no? Todo empezó allí, desde tu conversión. Lo que te hizo venir a la iglesia fue la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene ¿por qué cosa? Por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Por eso la palabra de Dios es tan importante para nosotros. Mi hermano, si nos alejamos de la palabra de Dios, nos enfriamos, nos volvemos tibios. Ya las cosas de Dios dejan de tener importancia. Por eso, mientras más estemos pegados a su palabra, estaremos calientitos como a Dios le agrada. Estaremos dándole a las cosas de Dios el valor y la importancia que debe tener en la vida de cada buen cristiano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que primero las cosas de Dios y después cualquiera otra? Las de Dios primero. Porque para eso fuimos creados usted y yo. Usted y yo fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para estar en comunión con Él, para estar cerca de su palabra. Por eso es importante, amados, que nosotros amemos la palabra de Dios. En principio, y lo digo por mí, déjame decirlo por mí primero, para que no te dé pena a ti. Mi hermano, cuando yo estaba lejos de las cosas de Dios, la Biblia era cuando yo tenía sueño. No, déjame leer un poquito, porque sé que me voy a dormir leyéndola. En mi ignorancia, cuando las cosas de Dios no tenían la importancia que ahora tienen para mí. La Biblia era una especie de somnífero. Te ponía a dormir. La sangre de Cristo, que eso ocurre en algunos de los que estamos aquí. Que cuando quieras dormir vas a leer Biblia. No, mi hermano, la Biblia no es para dormir. Eso es en la ignorancia. Cuando tenemos a Dios en segundos lugares. Pero cuando Dios tiene el lugar y la posición que debe tener en la vida nuestra, mi hermano, su palabra es el mejor tesoro que podemos tener. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Mi hermano, ahora leo la Biblia y para nada te da sueño. Porque la Biblia es un tesoro que mientras más la lees, más la escudriñas, más te compenetras con la palabra. Y un versículo que tal vez leíste hace 3 meses, lo vuelves a leer ahora y tiene un significado más profundo que aquella primera. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo ahí? Que mientras más nos metemos en las cosas de Dios, cada lectura no es igual a la anterior. Porque
te vas enriqueciendo en las cosas de Dios, y un versículo que tal vez no tenía ni fu ni fa para ti, lo lees ahora y le encuentras el tesoro que Dios quiere que tú veas en él, en el versículo, ¿sí o no? Mi hermano, Jesús pagó un precio muy alto por la salvación suya y mía. Por eso el esfuerzo que usted y yo debemos hacer para mantenernos agradables a Dios es estar pegado a Él y a su palabra. La única manera de no devaluar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros es estar cotidianamente pegado a su palabra. Jesús fue el que dijo: el que permanece y guarda mis mandamientos, ese dará mucho fruto. Y como pastor quiero tener un pueblo, quiero tener una membresía que ame a la palabra de Dios. Queremos tener un pueblo que la Biblia sea como el de la pastora, que te dé como lástima y tú quieras comprarle una nueva. Por eso, amados, la palabra de Dios es lo que nos hace crecer. Mi hermano, el que no lee Biblia no crecerá. Déjame repetir esto. Si tú estás lejos de la palabra de Dios, no crecerás. Podrás tener 1000 años en la iglesia, pero si no lees Biblia, no te fortaleces con la palabra, tu crecimiento no se dará. Es como aquel niño, yo me imagino que toda madre con sus hijos que los alimenta y ve que no crece, el chiquillo traga y traga pero no crece, ¿te preocupa, sí o no? Y llega un momento que tú lo vas a llevar al médico. Este muchacho traga pero no crece, algo le pasa. Bueno, así mismo, cuando no comemos, como dice el versículo 2 de Primera de Pedro, que dice que nosotros debemos amar la palabra como niño recién nacido. Las madres que están aquí recuerdan cuando su hijo o su hija estaba recién nacido. No había nada más importante que esa teta y lo que succionaban de ella, ¿sí o no? Al niño recién nacido no le interesa más nada que recibir la leche de su madre. Y así dice Dios que usted y yo debemos amar la palabra como niño recién nacido, dando a entender que no debe haber nada más importante que eso. Pero hay un problema del que yo quiero hablar en esta noche. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Y estoy hablando de cristianos, de los que vienen a iglesia, de los que tienen Biblia. El problema que tienen muchos cristianos es que somos selectivos con la palabra de Dios. Hay aspectos de la palabra que sí nos agrada y a esa obedecemos, y hay otras partes de la Biblia que ignoramos porque no queremos obedecer esa porque no me conviene. Entonces yo quiero hablar de eso en esta noche. Si usted va conmigo al Salmo 19, búsquelo. Salmo 19, versículo 7. ¿Ya llegó al Salmo 19? Dice el versículo 7, que yo repito a cada rato aquí: la ley de Jehová es como, es perfecta, que convierta al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Me encanta ese versículo también. Dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Mi hermano, cuando yo entré por primera vez a la iglesia, yo era sencillo. La palabra me hizo sabio. Y por eso nosotros debemos amar este libro. ¿Por qué? Porque te hace sabio. ¿Cuántos dicen amén conmigo?
No puede ser posible que tú tengas tiempo en la iglesia y tú permanezcas igual a como entraste hace 5, 8 o 10 años. No es posible. No es posible que tú lleves 10 años en la iglesia y sigas siendo sencillo. Porque la palabra debe hacerte crecer. Debemos crecer con la palabra de Dios. Mientras más tiempo le dediquemos a la palabra de Dios, debemos crecer en ella. ¿Qué significa eso? Que debemos ser mejor cada día. No es posible que tú tengas 10 años de venir a la iglesia y sigas siendo la misma persona que cuando viniste por primera vez. No puede ser. Por eso la Biblia dice que hace sabio al sencillo. Pero dice más. Dice el versículo 2. ¿Qué tal la cosa? Se me perdió el versículo. ...19, sí. 19:8. Sí, pero vamos a leer el 8 ahora. Dice, los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Rectos, que alegran el corazón. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Porque cuando entramos, mi hermano, cuando venimos a la iglesia por primera vez, somos ciegos, aunque podamos ver. Con el tiempo Dios nos va quitando la catarata, nos va quitando el velo que tenemos en los ojos. Es como cuando aquellos dos caminos a Emaús iban con Jesús. Caminaban con él, pero no sabían que iban con Jesús. Así somos cuando venimos recién venidos a la iglesia. Sabemos de la existencia de Jesús, pero no lo conocemos a profundidad. Somos ciegos. Pero con el tiempo, nuestra vista se va haciendo cada vez mejor. Vamos viendo mejor cómo son las cosas espirituales. ¿Cuándo dicen amén a eso? Pero el gran problema de muchos cristianos, y eso no ha cambiado, y los hay en todas las iglesias, todas, que la Biblia es buena en una parte para unos, pero en otra parte no. Ese es el gran problema del pueblo de Dios en este tiempo. La Biblia es buena para ciertas cosas. Ciertas cosas que dice la Biblia son chéveres para mí, pero hay otras con las que tenemos luchas todavía para obedecer. Nos gusta cuando la Biblia dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, chévere. Cuando la Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando la Biblia dice que Él es nuestro pronto refugio en el tiempo de tribulación. Cuando la Biblia dice que los que están en Cristo no tendrán necesidad de ningún bien. Ahí estamos chéveres. Esa parte nos gusta. Pero cuando Dios te pide cierta conducta que tú debes cambiar para estar alineados con Él, hay luchas todavía ahí. Por eso dice el Salmo 19:7 que la ley de Jehová es perfecta. Nada de lo que está en la Biblia es para perjuicio nuestro. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo ahí? Nada de lo que está en la Biblia nos perjudica. Nada. Todo lo que está en la Biblia, si lo cumplimos, es para nuestro beneficio. Mi hermano, este es el mejor libro que tú puedas tener. Por eso el título de este mensaje es: la Biblia no es un menú, es un manual. Porque, mi hermano, la Biblia no es como cuando tú vas al restaurante
que a veces te ponen, bueno, hay 3 menús. Y tú puedes decir, bueno, me gusta el menú número 2, pero si me puedes cambiar la ensalada esta por la ensalada esta, si me puedes cambiar esto por aquello, y tú puedes ajustar el menú a tu gusto, ¿sí o no? Bueno, la Biblia no te permite que tú hagas eso. La Biblia no es como un menú que lo que es bueno para ti te conviene, o lo que tú crees que es malo para ti no lo obedeces. Mi hermano, no hay nada en la Biblia que sea malo para mí. Los que hemos leído la Biblia completa sabemos que todo lo que dice la Biblia es bueno para mí. Dios, en su infinita sabiduría, nos dio este manual de instrucciones para que si lo obedecemos nos irá bien. Por eso Dios le dijo a Josué: nunca se aparte este libro de la ley de tu vista. Y me gusta cuando dice: cuando hagas todo lo que está en él. No dice que cuando hagas una parte o lo que tú crees que es bueno para ti. La instrucción que Dios le dio a Josué es que cumplas todo lo que está en él para que te vaya bien. O sea, que la condición para que nos vaya bien es que usted y yo cumplamos todo lo que dice la ley, todo lo que dice este libro. Pero todos lo hacen. Todos obedecemos 100% lo que dice este libro. Sabemos que no. Nos gusta la parte que nos conviene. Esa sí la obedecemos porque nos conviene. Pero hay partes que algunos creen que no les conviene. Mira que digo que creen que no les conviene. Y por eso no la cumplen. No la cumplen porque creen que no les conviene. Y están equivocados. La palabra de Dios es perfecta. Y todo lo que está en ella es bueno para mí. Dale un aplauso al que vive y reina. Aleluya. Mi hermano, cuando Dios, todos sabemos que la palabra, la Biblia, fue inspirada por Dios. Ese es un problema que todavía escuchamos allá afuera. Dicen que este libro es igual a cualquier otro porque fue hecha por hombres. Y digo, sí, fue hecha por hombres, pero inspirados por Dios. Todos usted y yo sabemos que la Biblia la hicieron 40 personas diferentes, en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes y en 1600 años. Eso lo hemos enseñado aquí. Y si usted lee la Biblia, usted se dará cuenta de la armonía y la perfección que hay en ella. En la Biblia no hay contradicciones. Lo que quiere decir que fue una obra, Dios inspiró a 40 personas diferentes para crear este maravilloso libro. Y Él no nos pidió a usted ni a mi opinión de qué es lo que debería estar ahí, porque todo lo que está ahí es bueno para ti y es bueno para mí. Lo que pasa es que no lo hemos entendido. Y por eso Jesús, cuando vino, nos lo dijo una y otra vez: el que cumple con la palabra, dice, mi Padre y yo nos manifestaremos a Él. Por eso, cuando buscamos a Dios en espíritu y en verdad, cuando tenemos comunión con Él, cuando tenemos tiempo cotidiano de oración y lectura permanente de su palabra, dice que Él estará contigo y se te va a manifestar. ¿Por qué algunos no lo creen? Porque no lo han experimentado. Pero mi hermano, lo bueno de la palabra de Dios es que los mismos beneficios alcanza cualquiera. Si usted cumple con lo que la palabra dice, verás los beneficios de ella. El problema es que
equivocadamente creemos que hay partes de la Biblia que no nos conviene cumplir y por eso no lo hacemos. Pero nada más equivocado que eso, mi hermano. Por eso la Biblia no tiene partes negativas. Y si queremos crecer para salvación, como decía nuevamente Primera de Juan, búsquelo. Primera de Pedro, perdón. Como dice en Primera de Pedro, si nosotros cumplimos la palabra de Dios, creceremos. Versículo 2. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra que vive, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y por eso dice en el versículo siguiente que todo pasará, pero su palabra no. Hubo una persona que me dijo en una ocasión, una abogada que me manifestó en una ocasión, hablando, aprovechando yo y le metimos el tema de las cosas de Dios. Ella dice, yo creo que la Biblia debe ser actualizada. Me dijo ella. Yo digo, la que está atrasada eres tú, mija. Debería regalarte una Biblia, le dije. Porque la Biblia dice que cielo y tierra pasará. Es decir, tú y yo nos quedaremos obsoletos, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Así que si alguien debe actualizarse, eres tú, no la palabra de Dios. No digas eso. Y tal vez ella es el eco de mucha gente allá afuera que piensan que este libro es un libro común y corriente, hecho por hombres igual que ellos, de la cual algunos sacan provecho. Pero bien lejos que eso pase. Por eso, si tú tienes un sentimiento que va contrario a la Biblia siempre debe prevalecer. Lo que dice la Biblia debe prevalecer. Mi hermano, si Adán y Eva le hubiesen dicho, sobre todo Eva, que fue la que la serpiente buscó, si Eva le hubiese dicho a la serpiente, no, es que la palabra de Dios dice, o Dios nos dijo, no hubiésemos pasado por el problema que tenemos hoy. Porque la palabra de Dios es incorruptible, como su palabra dice. La palabra nadie puede corromperla. Podrán hablar mal de ella, podrán vituperarla, pero ellos también pasarán. Pero esta palabra, la palabra que Dios nos envió como un manual de vida, nos hará perfectos a tú y a mí. Por eso, venir a la iglesia debe ser el lugar en donde tú debes sufrir la metanoia, ese cambio de mentalidad que traemos cuando venimos a la iglesia por primera vez o los primeros meses, que usamos el libro a nuestra conveniencia. Lo que es bueno, lo que no me conviene mucho, déjalo ahí. Y creemos que hay partes de la Biblia que no nos convienen, cuando es totalmente lo contrario. Lo dijo Dios,
Lo dijo Moisés en la época que dirigió al pueblo. Cuando vino Jesús lo reiteró, que si seguimos su palabra seremos bendecidos, tendremos vida eterna y creceremos en su palabra. Mi hermano, venir a la iglesia debe ser sinónimo de crecimiento espiritual para todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí debemos crecer. Debemos hacer las cosas cada vez mejor. Los que vienen aquí al altar deben procurar siempre hacer lo mejor que la vez anterior. Deben procurar crecer. Deben procurar que se refleje en ti el amor que tienes por la palabra de Dios, que la escudriñas y la estudias. Por eso, cuando vienes aquí por primera vez, yo puedo entender que te tiemble todo y que estés nervioso o nerviosa. Es normal. Pero con el tiempo, eso debe mejorar. Como todo en la vida. Como todo. Al principio te puede dar nervios, se te olvida lo que estudiaste, lo que te preparaste, te nublas, te pones nervioso cuando ves a la gente mirándote como ustedes a mí en este momento. Pero con el tiempo uno se va fortaleciendo, se va acostumbrando a las miradas. Amén. Y ya no te pones tan nervioso como al principio. Amén. Yo me acuerdo, mi hermana, yo me acuerdo a Leida, la primera vez. Habló como 15 minutos, como 12 minutos. Ya pensó que había hablado como un 45 minutos. Y que hablé bastante, habló como 10, 15 minutos. Pero son cosas que son normales cuando tú estás empezando. Ahora hay que quitar el micrófono. Porque con el tiempo tú vas mejorando. ¿Sí o no? Y eso es lo que como pastor yo observo. Cristina cuando vino la primera vez aquí. Pero con el tiempo tú vas mejorando. Con el tiempo tú vas reflejando lo que la Biblia hace contigo, que te hace mejor, te hace sabio. Ya no eres sencillo como cuando llegaste aquí. Por eso la palabra dice que la Biblia hace sabio al sencillo. Todos éramos sencillos cuando llegamos aquí. Todos éramos sencillos. No teníamos conocimiento. Pero ahora con la palabra nos hacemos sabios. Sabios aquí, sabios afuera. Amén. Y eso se refleja. Se refleja en tu vida personal y sobre todo en tu vida espiritual. Dale un aplauso a la que vive y reina. Aleluya. A su nombre. Por eso yo quiero referirme a aquellos que todavía tienen luchas con ciertas partes de la Biblia. No voy a mencionar las partes porque todos los que estamos aquí sabemos, o tú mejor que nadie sabes qué parte de la Biblia todavía estás luchando para cumplir. Todos sabemos el lado que debemos fortalecer. Yo solo cumplo con decirte que no hay ninguna parte de la Biblia, no hay nada en la Biblia que te perjudique. Todo lo que está en este libro es bueno para ti. Todo. Por eso Dios nos lo dejó, para que nadie tenga excusa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del rico y Lázaro? Cuando Abraham le dijo al rico, ¿tienen Biblia? ¿No la leen? Por eso pregunté al principio, ¿quién no tiene Biblia en su casa? Mi hermano, si tú tienes Biblia en tu casa y la lees, porque una cosa es tener Biblia y otra cosa es leerla. Yo espero que tú la leas y no sea un libro que solo traes cuando vienes aquí, pero los días de semana en tu casa está en una esquina tirado ahí. Yo espero que eso no pase aquí. Yo espero que ese libro en tu casa sea de utilidad. Y que así como sacas un tiempo para comer, para ver televisión, no sé, para otras cosas, también saques tiempo para la lectura de la Biblia. Y para orar también. Eso te hará sabio con el tiempo.
y dejarás de ser sencillo. Mi hermano, yo no quiero gente sencilla en la iglesia. Por ejemplo, este grupo que está aquí no hay nadie nuevo. No hay nadie que viene aquí que está recién llegado. Todos los que estamos aquí ya tenemos un tiempo de estar viniendo a la iglesia. En consecuencia, yo espero que tú no seas sencillo. Yo espero que tú reflejes crecimiento en la Biblia. Pero también yo espero que la Biblia sea un instrumento que tú ames. Mi hermano, que la Biblia no sea un fastidio para ti. Que la Biblia no sea una carga en tu vida. Que leer la palabra de Dios no sea fastidioso, sino que tú ames leer la Biblia. Que tú ames meterte en ella. Que tú consideres a la Biblia como valiosa en tu vida. Que como bien dice la Biblia, que tú la ames como niño recién nacido. Así debemos amar la Biblia. Como niño recién nacido, que no le importa más nada que la leche de su madre. Y cuando Dios pone esa frase, es porque Dios quiere que su palabra sea lo primero para ti y para mí. No debe haber nada por encima de la palabra de Dios. Nada. Si ponemos algo por encima de la palabra de Dios, estamos fallando al primer mandamiento. ¿Lo has considerado? ¿Ves la importancia de las cosas de Dios en tu vida? Cuando relegamos la palabra de Dios a segundo plano, estamos fallando en el primer mandamiento. Porque eso querrá decir que hay otras cosas más importantes en tu vida que las cosas de Dios. Y eso no puede ser. No puede ser. Lo primero en tu vida y la mía debe ser la palabra de Dios y las cosas de Dios. Por eso, y volviendo a aquellos, porque tranquilo mi hermano, en todas las iglesias hay. En todas las iglesias hay gente que tiene luchas con ciertas cosas que están en la Biblia para cumplirlas. Hay gente que todavía está luchando. ¿Cuál es mi trabajo como pastor? Lograr que toda la Biblia sea buena para ti. Ese es mi trabajo. Quitarte el concepto erróneo que puedas tener sobre que hay algo en la Biblia que no te conviene. Todo en la Biblia te conviene. Todo es bueno. Aunque tal vez tú no parezca a primera vista. Pero todo es bueno. Aun cuando la Biblia dice que entre sus atributos está la de corregir, está la de instruirte para que tú crezcas en Dios, que al final es lo que te mantiene en una comunión con Cristo y te permitirá tener vida eterna. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Termino diciendo lo siguiente. Viste que nos vamos temprano. Termino diciendo lo siguiente. Y solamente tú tienes la mejor respuesta a esta pregunta sencilla. ¿Lees la Biblia con entusiasmo cuando la lees? ¿Amas leer la Biblia? ¿Es tan importante para ti que no puedes acostarte sin haberla leído? ¿De verdad este libro es importante en tu vida? Mi hermano, no me contestes a mí, contéstale a Dios. Mi trabajo como pastor es procurar que este libro sea el más importante en tu vida. El más importante.
Pero cuando vas a Él, cuando estás en tu casa y buscas la Biblia, vas con emoción, tienes pasión por leer su palabra. Tienes el hábito diario, cotidiano, de leerla. Solo tú sabes si lo haces todos los días. Y si amas este libro, debes ir como la luz de la aurora, cada día mejorando. Si antes leías media hora, con el tiempo, si la amas, irás creciendo en tu tiempo de lectura. Mi hermano, no puede ser que tú vayas decreciendo. No puede ser. No puede ser que tú leías 45 minutos y comenzaste a bajar el tiempo. Quiere decir que hay otra cosa más importante que la Biblia. Por eso debemos revisarnos, debemos examinarnos y de verdad ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos: ¿de verdad este libro es importante para mí? ¿Amo la palabra de Dios? Tu Biblia es como el de la pastora, en señal de que la usas todo el tiempo. O tu Biblia se ve demasiado nueva, como que no la usas mucho. Y esa respuesta nadie mejor que tú la tienes. Mi deseo como pastor, para que crezcas en su palabra, es que sea útil para ti. Que este libro sea útil. Yo le decía a la pastora hace unos días que tengo Reina Valera, tengo Dios habla hoy, tengo en lenguaje actual, la nueva versión internacional, tengo la del 2009, la primera que salió. Tengo todas las versiones, todas. Y cada vez que voy a CLC, salió alguna cosa nueva, alguna Biblia nueva. Ya salió hay algunas multiversiones nuevas. ¿Por qué? Porque amo la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante para mí. Por eso tener todas las versiones es importante para mí. Y gasto sin asco, porque amo la palabra de Dios. ¿Ocurre igual contigo? Tranquilo, no te estoy exigiendo que tengas todas las Biblias que tengo yo. Esa es mi obligación, porque yo tengo que venir a alimentarlos a ustedes. Así que yo tengo que tener todas las versiones para ver qué dice este versículo en las demás versiones. Ese es mi trabajo. Y mi hermano, un trabajo que amo hacer. Si yo tuviera que venir a predicar todos los días, sería feliz. Porque no es una carga para mí la palabra de Dios. Lo es para ti. Mi hermano, a mí me gustaría que cuando tú hablas tu Biblia, tú vayas feliz a leerla. Tú vayas feliz, porque vas a leer y vas a tener contacto con la palabra del Dios Todopoderoso. La que te da crecimiento, la que te da comunión con el Hijo, y la que si persistes también te dará vida eterna. Dale un aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie. Mi hermano, esto fue como un refrescar, porque no podemos descuidar la palabra de Dios en nuestra vida, mi hermano. No la podemos descuidar. Hubo un momento que los discípulos dijeron: no es posible que descuidemos la palabra de Dios por estar sirviendo las mesas. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Que los discípulos estaban sirviendo comida y ellos decían: ve acá, nosotros no podemos estar en esto. Nosotros debemos estar enseñando la palabra de Dios. Por
Por eso escogieron a 7 hombres sabios. ¿Se acuerdan del pasaje? Que escogieron a 7 hombres sabios que se dedicaran a esos menesteres. Y los discípulos a estar en lo que tienen que estar, en la palabra de Dios. En eso es que la iglesia debe estar. Mi hermano, yo espero que Joyada, todos los que están aquí, yo espero que los sugieres, las intercesoras y el liderazgo, la palabra de Dios sea lo primero y lo más importante en su vida. Mi hermano, esto no es el show de ninguno de ellos. Y la palabra debemos tragarla y comerla todos los días. No descuides lo más importante por otras cosas. Los discípulos dijeron: ve acá, nosotros no podemos estar sirviendo comida. No, tenemos que estar enseñando la palabra. Y yo espero que los que están del lado de acá, los que sirven, no olviden eso. El servicio que das a la iglesia es bueno, pero no descuides esto. No descuides esto. Los servidores deben ser ejemplos de comedores de Biblia. A mí no me sirve que cantes muy bonito, toques muy bonito, pero no conozcas Biblia. Tú tienes que conocer Biblia aquí. Tú tienes que dominar este libro cada día más en tu vida, para, como dice la palabra, crecer para salvación por ella. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dáselo fuerte que es para Él. Aleluya. Gloria al Señor.